noches. Bienvenidos a esta clase del programa técnico laboral en auxiliar de enfermería con énfasis en APH, ¿cierto? Vamos a tener una clase muy importante. Vamos a trabajar el día de hoy un tema fundamental para nuestra profesión, que son las normas de bioseguridad y el uso correcto de estos elementos de protección personal. ¿Listo? Recuerden que pues siempre tenemos una duración de 1 hora, 60 minutos en esta modalidad virtual. Quien les habla, mi nombre es Lady Diana Navarro Celis y estamos trabajando con CELAP Colombia. ¿Listo, compañeros? Entonces, en enfermería, cada procedimiento, por pequeño que parezca, por mínimo, pequeño el procedimiento que parezca, implica un riesgo biológico para quién, para el paciente, ¿cierto? Para nosotros mismos. ¿Y cuál es nuestra misión? Proteger, obviamente, al paciente, nosotros como equipo de salud, como el personal que estamos brindando esa atención, ¿verdad? Y proteger el entorno hospitalario. Entonces, para esta clase es muy importante, como nuestra profesión nos muestra cómo nos debemos proteger, ¿cierto? Con estos elementos de protección personal, como su nombre lo dice. ¿Esto para qué? Pues para evitar generar infecciones, evitar riesgos hacia nosotros, hacia el paciente, infecciones al paciente. Entonces les voy a hacer una invitación en esta noche a que pensemos un momento si alguna vez alguno de ustedes, y luego lo compartimos, el que desee compartir si tuvo alguna experiencia o no, han visto un error de bioseguridad o han tenido algún accidente con fluidos biológicos, algún contacto, accidente, y vamos a compartir estas experiencias. Si quiere, vamos a levantar la manita o abren el micrófono y vamos a compartir quien haya tenido de pronto algún accidente con fluido biológico o han visualizado eh, un error que alguien haya presentado con estos elementos de bioseguridad. Pablo. Hola, profe, muy buenas noches. Bueno, no, realmente, Hola Pablo, buenas noches. realmente son muchos los accidentes o muchos los problemas que a lo largo de la vida pues me han ocurrido con relación a eso. Hay que tener en cuenta de que a lo largo de los años pues se ha evolucionado mucho y sobre todo hemos aprendido contactos con los líquidos de contagio universal. Pero por ejemplo, yo te puedo decir que cuando yo ingresé a este mundo, para nosotros el ir a una emergencia y llegar sin sangre era como si uno no hubiera ido. Literalmente te lo digo en esa forma. O sea, uno iba a una emergencia y si no llegaba untado era como si no hubiera estado. Sí. Nosotros pasamos de hacer prácticas en anfiteatros en los que, por un lado, el médico o el profesional que estaba ahí enseñándonos y haciendo las disecciones, nos hacía llevar comida y comer ahí encima del muerto, supuestamente para perderle el miedo y el asco a esos olores que generan los cuerpos. Y eso son prácticas que hacíamos hace 30 años y era completamente normal. Y era, no, poco, 30 años, no, 40 años. Y era normal hacerlo porque era como la forma de que le quitaran a uno el miedo de estar en contacto con eso. Pero también estaba el hecho de que todavía no teníamos en aquel entonces la preocupación de saber que estábamos en contacto con muchas enfermedades y no estoy hablando precisamente del VIH, que es la menos peligrosa porque hay otras que lo matan a uno en menos tiempo, como una Sí, hepatitis, señor. pero pues nosotros llegábamos y manipulábamos los pacientes, atendíamos heridas, hemorragias a mano pelada y luego llegábamos con esa misma ropa contaminada y llegábamos a la casa y la ¿A revolvíamos comer? con la ropa del resto de la gente y lavábamos todo en un solo punto. O sea, hacíamos una contaminación cruzada donde le llevábamos cosas a todo el resto de la familia y pues lo hacíamos de una forma
inconsciente hasta ese momento. Y accidentes, Sí, sí, no, no existen normas señora. de bioseguridad, ¿no? No existían este tipo de normas o de procesos de bioseguridad, de evitar estas infecciones cruzadas, evitar contagiarnos de cualquier cantidad de enfermedades, ¿cierto? De virus. No existían, estamos hablando de hace 40 años. No estaban todos estos elementos de protección personal, esa parte de tener como el conocimiento de no llevar de pronto la ropa o no llevar, ¿cierto? Como usted nos comenta. Y pues todo ha venido evolucionando en todo el proceso de la bioseguridad. Es así, sí, señor. ¿Algo De más, igual, Pablo? de igual manera, yo también recuerdo, por ejemplo, en alguna oportunidad que estábamos, cuando hacíamos las prácticas en los hospitales, nosotros hacíamos práctica en las salas de urgencias de un hospital universitario, y ahí llegábamos y hacíamos la práctica como si fuéramos personal de enfermería o de medicina. Y yo Claro, recuerdo, por ejemplo, una vez que el dichoso pinchazo, alguien cogió y aplicó un medicamento y dejó la aguja pegada en la camilla. Y pues cuando llegamos ahí, pues pinchazo fue y de ahí para adelante exámenes todos los que usted quiera durante una cantidad de años y el temor siempre de que apareciera algún tipo de vaina rara. Afortunadamente ya ha pasado demasiado tiempo y pues no apareció nada. Pero sí son cosas que entonces no eran tan, no era como tan, no nos generaban como tanta preocupación porque no, porque teníamos un desconocimiento total. Y ahí sí, para señor. adelante, pues en el manejo de emergencias todo, desde estar en un ambiente contaminado, una ambulancia contaminada, de no hacer la respectiva asepsia adecuada, o el tipo de camillas que se utilizaban antes, que se utilizaban las tablas rígidas, pero no de plástico, sino de madera, y les absorbían todos esos Ujú. líquidos, como sangre y secreciones y todo, y quedaban ahí impregnadas, y pum, los subíamos nuevamente a la ambulancia y nuevamente subo otro paciente sin saber que eso pues llevaba también unos riesgos en ese manejo o el tener la parte de manejo de materiales peligrosos, que es algo en lo que me Ujú. especialicé, de no utilizar los equipos adecuados, los trajes adecuados, o no tener las áreas de descontaminación adecuada para poder entrar a afrontar. Y ya llegar también a aspectos como el manejo que le dimos a la crisis cuando lo del COVID-19, en la que Señor. teníamos que estar completamente aislados, utilizando una cantidad de cosas que a lo último se tergiversaron informaciones y llegamos a los extremos de utilizar químicos de la forma que no era, No pues era, colocando sí. los mayor riesgo. Datos, por ejemplo, como el amonio cuaternario, que la gente creía que bañándose con eso, pues ya iban a quedar exentos de todo, y eso, y no había cosa más falsa, o cosa más falsa como el hecho de limpiarse las manos con el alcohol, que es la mayor burrada que no, alguien se le ocurrió enseñar y se le quedó grabado a muchas personas ahí, y están viendo los que están viendo los efectos tiempo después por la mala utilización del alcohol en la limpieza de las manos de la gente. Ok. Listo, Pablo. Muchas gracias por comentar todo. Hizo una línea del tiempo. Y sí, hemos visto todo esto cómo ha venido y algo que también nos implementó el uso y algunas personas quedaron como con el uso de estos elementos en la parte del día a día, de estos elementos de protección personal, ya como generar un hábito. Este, pudimos ver también cómo nos cuenta usted la evolución que se ha tenido del desconocimiento, ¿verdad? Ahora ya hay guías, protocolos, normas, ¿cierto? Estudios realizados por el uso de estos elementos de protección personal y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, todo cómo se usan, cuáles son, ¿cierto? ¿Para qué los usamos? Y y por qué son importantes en nuestro diario vivir como personal de salud. Catalina tenía la mano levantada. Muy buenas noches, compañeros y profesora, ¿cómo ha estado? Bien, gracias, Catalina. Buenas noches. Mira que cuando yo estaba comenzando pues lo de la enfermería, pues a mí me tocó que evidenciar donde estaban aplicando una inyección, pues la persona que la estaba aplicando no tenía guantes, no tenía tapabocas y la persona que estaba sentada, o sea, la persona que estaba recibiendo la inyección tenía la mano cerca donde se la estaban aplicando. Entonces,
ahí es donde yo me pongo a pensar de que hay un riesgo de fluidos, hay un riesgo de infección. Claro que sí, señora. Cuando vamos a aplicar una inyección, se debe aplicar con guantes y pues los elementos que consideremos necesarios en ese momento, eso es para protegernos nosotras, ¿no? Nosotros mismos, como personal de salud. Y obviamente la asepsia Exactamente. adecuada que se debe hacer, ¿cierto? Una asepsia adecuada en el sitio de punción, pues para evitar algún tipo de infección hacia el paciente. Sí, Sí, señora. porque Entonces, pues señora. siempre, qué pena, pues porque es que Tranquila. siempre yo, o sea, yo soy una persona de que yo digo primero, o sea, el primer lavado de manos debe ser antes de ir donde el paciente, después de haber tocado el paciente y ya después de haber salido de la zona donde está el paciente, para evitar todo lo que es la contaminación y también los fluidos. Sí, señora, así es. Esos son los momentos para el lavado de manos que los vamos a ver también el día de hoy. Vamos a ver también los pasos del lavado de manos clínico, ¿cierto? Que es el que aplicamos a diario en nuestro ámbito laboral, porque está el social, que es el que aplicamos en nuestra casa, les enseñamos a nuestros hijos, el lavado de manos, que generó también todo esto de la pandemia del COVID, el adecuado lavado de manos y estar como muy rigurosos en esto del lavado de manos y quedó un hábito de este lavado de manos. Y está el otro lavado de manos que es el quirúrgico, que pues ese ya es para procedimientos, como su nombre lo dice, quirúrgicos, que es diferente. ¿Listo? Muchas gracias por compartir y pues quienes están allá al otro lado en la sala, de esta sala, perdón, pues analicemos si de pronto en alguna vez hemos tenido algún contacto con fluidos, ¿cierto? Por de pronto mala práctica, por el no uso de elementos de protección personal o hemos visto personal de salud, como nos cuenta Catalina, que visualiza a alguien sin sus elementos para aplicar una inyección y como lo dije al inicio, ¿verdad? Dijimos que pues puede ser algo que es muy pequeño, ¿cierto? Algo muy pequeño que parezca, pero pues hay un riesgo biológico y pues nuestra misión como personal de salud y como personal que estamos en este momento atendiendo pacientes, ¿cierto? Es proteger al paciente, protegernos a nosotros y también el entorno hospitalario, el entorno del paciente donde nosotros habitamos a diario en nuestros turnos, en nuestra área laboral. Vamos a pasar a mirar los objetivos de la clase del día de hoy, ¿cierto? Quería pues hacer ese abrebocas de esa forma para que analizáramos de pronto si hemos tenido estas experiencias. ¿Cuáles son los objetivos? Tenemos 3 objetivos para nuestra clase: comprender el concepto y los principios de bioseguridad, ¿verdad? Vamos a tener unos principios de bioseguridad, identificar las normas universales, cuáles son esas normas que sí o sí deben estar en el ámbito hospitalario y los tipos de EPPs, más conocidos, ¿cierto? Pueden haber de pronto otro tipo de EPPs utilizado a nivel de pronto de bomberos y demás, ¿cierto? Y aplicar medidas de autocuidado en la práctica asistencial. ¿Cómo aplicamos esas medidas nosotros mismos en nuestra área asistencial? Para esto, pues vamos a entender primero qué es la bioseguridad. La bioseguridad es un conjunto de normas, ¿cierto? Medidas destinadas, normas y medidas, destinadas a proteger la salud del personal, de nosotros como personal de salud, los pacientes que atendemos, ¿cierto? Y el entorno frente a agentes biológicos, químicos y físicos. Entonces, conjunto de normas y medidas destinadas a proteger, ¿cierto?, la salud del personal, del paciente, el entorno en el que está el paciente y estamos nosotros, ¿de qué? De agentes biológicos, químicos, físicos. Y esto pues se da con este tipo de normas universales, elementos de protección personal, lavado de manos y demás, que es lo que vamos a ver aquí en el desarrollo de la clase. Como nota importante tenemos que la bioseguridad es una cultura, ¿cierto? Es un hábito en el momento de que yo estoy en mi práctica asistencial o en el momento de que estoy en mi trabajo, ¿cierto? Es un hábito, una cultura, no solo un protocolo. No solo es porque el protocolo lo dice, porque nos vamos a generar esa cultura y ese hábito de protegernos,
¿cierto? Y proteger a nuestro paciente que estamos atendiendo. Y proteger a nuestras familias. Pablo nos decía algo que era, estamos hablando de tiempo atrás, donde todo esto ha venido evolucionando, ¿verdad? Y nos decía que pues él llegaba con sus prendas de atención, con su vestimenta de atención de X desastre, de X accidente, de X escena o que él vivió, atendió con fluidos, diferentes fluidos, y así pues se hacía el contacto con la familia, con la ropa de la familia, en fin, zapatos, todo, ¿cierto? Entonces todo esto ha venido evolucionando, es donde de pronto en algunas instituciones hoy en día se llega con ropa de calle, se ingresa de pronto a un sitio donde está la vestimenta para el área asistencial, en algunas instituciones lo hacen, es muy común verlo en el área de cirugía, se llega y se ponen pues las ropas de cirugía, ¿cierto? Pero ya hay algunas instituciones que tienen implementado el ropa de calle, vamos, trabajamos con nuestra ropa en el área asistencial, nuevamente nuestra ropa de calle queda la ropa con el que trabajamos en el hospital, clínica, EPS, IPS, en fin. ¿Cuáles son esos tres principios fundamentales de la bioseguridad? Universalidad. Todo paciente es potencialmente infeccioso. Esto es muy importante. Ah, no, es que el vecino yo lo conozco hace tiempo, venga, le aplico la inyección. Ah, no, es que es la amiga de mi mamá y no, ella no, está la señora súper buena gente, la conozco. Ay, no, es un niño. No, todo paciente, y es una regla universal, todo paciente es potencialmente infeccioso. Bueno, entre esos tres principios está este como primero. El segundo, el uso de barreras, los elementos de protección personal como herramienta, como su nombre lo dice, de protección. Por eso se llaman EPPs, que son estos elementos de protección personal, ¿cierto? Nos estamos protegiendo nosotros mismos, ¿cierto? Contra algún tipo de salpicadura, algún fluido, en fin, la parte respiratoria, el contacto con el paciente, y más adelante vamos a ver más esto de los elementos. Eliminación segura, manejo adecuado de los residuos y desinfección. Hoy en día todo esto es muy importante, conocer, manejarlo y realizarlo. Porque nada sacamos como personal de salud que conozcamos, la caneca roja es para lo contaminado, es que tengo el guardián para todo lo cortopulsante, ¿cierto? Pero no lo hacemos. Por ejemplo, Pablo nos decía que se encontraban, y eso también yo lo vivencié, recién empecé a estudiar, que dejaban las agujas metidas en las colchonetas, ¿cierto? Era como el sitio, las colchonetas de las camillas dejaban las agujas ahí incrustadas. Entonces ya hay unos elementos, ya hay una parte donde se deben eliminar, cómo se deben eliminar, cuáles son estas razones, ¿cierto? Entonces, conocerlos y darles manejo, utilizarlos, realizar estos tres principios fundamentales. Todo paciente potencialmente infectado, el uso de los elementos de protección personal y la adecuada eliminación de los residuos biológicos o contaminados, cortopunzantes. ¿Cuáles son estas normas universales de bioseguridad? Como primera barrera o como primer punto es el lavado de manos, ¿cierto? Es muy importante el lavado de manos, pero no es simplemente, como de pronto a veces ve a uno, a las personas, médicos, en fin, que es simplemente abro la llave, rapidito me echo jabón, hago un lavado social, ¿cierto? Lavado de manos social, el que realizamos en nuestra casa, aunque ya, por ejemplo, los hijos hoy en día ya saben que los ve uno de pronto con el dedito, haciéndole círculo al dedito, fricción, que debe salir espuma al jabón para que se active, todas estas cositas, pero aún vemos en las áreas de salud que se hace un lavado muy superficial, y esta es una norma universal, el lavado de manos antes y después del contacto con el paciente, pero este lavado de manos debe ser correcto. Catalina, tiene la manita levantada, señora. Por ejemplo, en lo que tú estás diciendo en el lavado de manos,
hoy en día ya es un lado muy estricto, es muy antihigiénico porque, ¿cómo le digo? Va primero, uno se lava las manos hasta el codo, luego se enjabona, se estrega la puntica de los dedos, después la plantica de la mano y ya después coge uno, se lava las manos y con una toalla de, ¿cómo se le dice? De papel, Desechable. se cierra la llave. Sí, señor. Este que nos acaba de decir, sí, Catalina, hay unos paso a paso de lavado de manos clínico. El lavado de manos clínico es solamente hasta la parte de la muñeca. Ya el que se utiliza para hasta el codo es el lavado de manos quirúrgico. Es cuando vamos a entrar a un área de cirugía, ¿listo? Ya ahorita les voy a explicar los pasos, pero sí, sí, señora, hay una fricción de los dedos, hay una fricción palma a palma, dorso a dorso, ya los vamos a ver ahorita y el tiempo de duración de este lavado de manos debe ser el que nos indica, no es ese lavado de manos superficial, que es una norma universal, ¿cierto?, de bioseguridad, el lavado de manos, pero es un lavado de manos correcto, no es un lavado de manos de 20 segundos, un lavado de manos rápido, no debemos hacerlos paso a pasos, que ya ahorita lo vamos a hablar uno a uno y esto nos lo dice este paso a paso de lavado de manos, la Organización Mundial de la Salud, lavado de manos clínico. Otra norma universal de bioseguridad, no en reencapsular agujas, ¿cierto? No debemos reencapuchar. La aguja tiene un capuchón, ¿cierto? Con el que ella viene de seguridad. Usamos la aguja, usamos la jeringa con el medicamento, la aguja, ¿cierto? Y ella no se debe reencapsular o reencapuchar. Ella va al container, al guardián de cortopunzantes, sin capuchón, sin cubierto, ¿listo? Sin encapsular. Ni manipular estos elementos cortopunzantes sin protección. Utilicé de una vez la hojita de bisturí, utilicé esta aguja. Debemos inmediatamente desecharla al guardián, ¿cierto? Al container, como cualquiera de los dos está bien, guardián container de cortopunzantes, y esta no debe ir reencapuchada. Uso obligatorio de los elementos de protección personal para procedimientos invasivos, por ejemplo, inyectología, venopunción. Inyectología, estamos hablando de aplicar una inyección por cualquiera de las vías, que más adelante vamos a tener clase de esto, de las vías de administración de medicamentos. Una venopunción, que es la canalización del paciente para pasar algún líquido corporal, ¿cierto? Algún paso de sonda vesical, algún paso de un enema, sonda nasogástrica, cualquier procedimiento invasivo con nuestro paciente. Debemos utilizar estos elementos de protección personal. Para realizar una limpieza, desinfección, esterilización del material médico, porque son materiales que vienen con contacto de fluidos, ¿verdad? Entonces debemos utilizar estos elementos de protección personal. Y también cabe aquí resaltar de todo esto de limpieza y desinfección, cuando se hace limpieza y desinfección del entorno del paciente, ¿cierto? De ese entorno del paciente, es decir, limpieza y desinfección de la cama, de la escalerilla, del atril, de los líquidos, de la mesa, ¿cierto? Es el entorno del paciente, debemos utilizar elementos de protección personal. Y por último, pues, se deben reportar de forma inmediata como norma universal de bioseguridad cualquier accidente biológico, cualquier, como nos comentaba nuestro compañero Pablo, cualquier pinchazo, ¿cierto? El pinchazo con una aguja usada, cualquier salpicadura de algún fluido, sea en nuestros ojos, en nuestra boca, ¿cierto? De algún fluido corporal, debemos reportar de forma inmediata que es un accidente biológico, ¿verdad? Y es aquí donde nuestro compañero también nos hacía el reflejo de esta línea del tiempo, donde se hace un reporte y se tiene un proceso de toma de exámenes y eso va por un tiempo, pues para mirar que no haya la presencia de algún virus, ¿cierto? De alguna bacteria, de alguna enfermedad. Y pues hay un control específico de esto, por eso nosotros también, cuando estamos en nuestro proceso laboral,
tenemos una ARL, ¿cierto? Que nos protege. Si tenemos los elementos de protección, si todo está bien, si estamos en nuestro horario laboral, si era mi función realizar eso, porque es muy importante entenderlo también, la ARL en qué momento me cubre, ¿verdad? Entonces, son normas universales de bioseguridad y no se deben dejar de realizar lavado de manos, no reencapsular, no manipular elementos cortopunzantes sin protección, no reencapuchar, uso obligatorio de los elementos de protección personal, uso obligatorio también de estos elementos cuando vamos a hacer algún tipo de limpieza, desinfección de material del ambiente del paciente y una norma que es muy importante es reportar inmediatamente algún accidente laboral, ¿cierto? Con este proceso de accidente biológico, porque son accidentes laborales, pero de riesgo biológico. Pablo, señor. Hombre, me hiciste recordar que anteriormente uno utilizaba las jeringas de vidrio y la aguja era reutilizable, Sí, ¿no? Me alcanzó a sí, tocar. se tenía, sí, señor, se tenía el uso y el reuso. Eso le llamaban el uso y el reuso, sí, eran de vidrio y eran reutilizables, venía todo el proceso de limpieza, desinfección, esterilización y se tenían protocolos de uso y reuso en las instituciones. Eso ya está abolido, solamente hay algunas cosas que tienen pues la indicación, por ejemplo, una que puedo yo decir en este momento de uso y reuso son los conos de otoscopio, el cono que trae el otoscopio, el que visualiza el oído. Estos conos se hace una limpieza, una desinfección y una esterilización. Ellos son de plástico. En algunas instituciones que tienen implementado esto, no todas la tendrán, los usarán y serán desechables, ¿verdad? Y todo lo que es de pinzas, ¿verdad? Pinzas, por ejemplo, todos los elementos de odontología, ¿cierto? Todo lo que utilizan en cuestión de instrumental, todo lo que son pinzas, ¿cierto? Todo el instrumental quirúrgico. No tengo conocimiento qué más, no sé si aún todavía se está en uso y reuso, que así se llamaban los protocolos, toda la parte de respiratoria, de las cánulas para oxígeno y demás. Eso pues en un proceso asistencial de tiempito atrás se lavaban, se desinfectaban y se esterilizaban. ¿Alguien de pronto me puede decir si aún se hace eso en el área asistencial? Yo creo que no. Pues en la parte hospitalaria sí se utiliza, sobre todo con las cánulas de Guedel, pero Ajá. pues de pronto ya las conseguí uno desechables. El problema es que como son tan costosas, la verdad es que en algunos casos muy extraños se hacen, pero salen de ahí y van para que me olvidó el nombre, para el clave, cónclave, para la La utilización, autoclave para la el autoclave, esterilización. pero Ok. ya realmente ya no es común. O sea, Sí. ya los mismos Sí, protocolos sanitarios que tienen las ambulancias le prohíben hacer eso. sí, ya eso está prohibido en las instituciones, ahora todo es desechable, se elimina, se usa, se elimina. Es más, ahorita tengo como un recorderis de historia de la parte de cuando estaba estudiando que los espéculos, no sé si los conozcan para la toma de citologías cervicouterinas, eran metálicos. Ellos eran Yo tengo metálicos uno por ahí y todavía. sí, eran metálicos y en toda la parte como de la historia, de la toma de la citología y demás, recuerdo en este momento en mi universidad que nos hablaban de eso y nos los mostraban, que eran metálicos y ellos eran de uso para toda mujer, o sea, estaban en la parte de desinfección y demás y volvía y se esterilizaba y volvía y se reusaba. Hoy en día los espéculos, desde que tengo pues estudio en esto y desde que estoy en esta rama, son desechables. Uso con única persona y desechable. Entonces, mire cómo ha venido todo este proceso de la evolución y lo importante que es ahorita, pues tener en cuenta todo esto,
porque existen los elementos, existen las normas, existe todo este proceso para protegernos, ¿verdad? Para proteger a nuestro paciente y el entorno que se tiene con el paciente y donde estamos nosotros laborando. Vamos a ver esto que les hablaba, que es el lavado de manos, los tipos, ¿cierto? Y pues la duración recomendada. El tipo, el social, es la eliminación de la suciedad visible con agua y jabón, que les comento que pues a raíz de pandemia se generó como un hábito en los niños, en las personas, en su parte social del lavado de manos. Antes yo creo que el lavado de manos no era tan aplicado como hoy en día. El social, vamos a hablar del clínico, que este es el que nos interesa en este momento, el que vamos a ver los momentos y vamos a ver los pasos del lavado de manos clínico, que es la reducción de microorganismos en actividades asistenciales con una duración mínima recomendada de 40 a 60 segundos. Y el otro, que es el quirúrgico, que es la eliminación de flora transitoria antes de un procedimiento quirúrgico. ¿Listo? Este es el que va hasta el codo que nos comentaba Catalina, que va hasta el codo, ¿cierto? Y la duración y es muy estricto, muy meticuloso el proceso del lavado de manos porque vamos para un procedimiento quirúrgico. Igual tenemos los elementos de protección, el lavado de manos quirúrgico es muy estricto y dispendioso. La duración de este clínico, ¿cierto? Que es el de nuestra área asistencial, y pues el que debemos aplicar también cuando salimos de nuestro turno, cuando llegamos a nuestro turno, cuando, por ejemplo, en bomberos, en todo este proceso también se debe utilizar, es muy importante, no solamente a nivel hospitalario. A continuación vamos a conocer primero pues cuáles son esos 5 momentos según la Organización Mundial de la Salud para la higiene de manos clínica, de este lavado de manos clínico. Entonces, es muy importante tener en cuenta la duración de 40 a 60 segundos, ¿cierto? Y vamos a conocer cuáles son esos 5 momentos críticos para hacer este lavado de manos, ¿cierto? Esta higiene de manos clínica, pero esto nos lo dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Listo? Y esto es muy importante. En todas las instituciones de salud, a veces donde estamos en contacto en la habitación del paciente, hay unos afiches pegaditos o está pegadito al lado del lavado de manos los pasos, ahí al pie del lavamanos, ¿cierto? Tenemos estos momentos. Entonces, este primer momento para realizar, y como Catalina nos lo decía, ¿cierto? Ella nos nombró como 2 o 3, antes de tocar al paciente, ¿cierto? Voy a ir a administrar medicamentos, voy a ir a tocar al paciente porque le va a realizar un procedimiento, debo realizarme el lavado de manos clínico, ¿listo? Antes de tocar al paciente. Antes de realizar una tarea de limpieza o la parte de asepsia. Este era lo que yo decía, la parte de limpieza, de asepsia, ¿cierto? Tanto del entorno del paciente o, ¿cierto? Desde el área del paciente se está bañando, entonces generamos el cambio de ropa de la cama, de sábanas, esta limpieza, debemos lavarnos las manos. Después de tocar al paciente, perdón, vamos con la tercera. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales, podemos ver, ¿cierto? Aquí hay una venopunción, estamos pasando un líquido, ¿cierto? Hay una venopunción, podemos tener ese contacto con ese fluido que es la sangre. Hay una sonda vesical, ¿cierto? Hay una sonda vesical, entonces después del riesgo de exposición a líquidos corporales. El cuarto, después de tocar al paciente, es decir, yo ingreso a la habitación del paciente previamente, antes de ir a tocar al paciente, me realizo un lavado de manos. Yo voy a pasarle, vamos a que el paciente se bañe, por ejemplo, ¿cierto? Vamos a hacer una limpieza y desinfección del área del paciente, me realizo lavado de manos y cuando voy a pasar una sonda vesical o voy a retirar el fluido de la sonda, ¿cierto? La orina, debo estar... ¿Quién prendió el micrófono? Listo, ya creo que ya. Bueno, debemos tener en cuenta ese lavado de manos después de tocar al paciente y después del contacto con el entorno de nuestro paciente.
Mire que son unos momentos críticos para higienizarnos las manos, ¿verdad? Es muy importante, pero esto no quiere decir que no tengamos guantes, ¿cierto? Estos elementos de protección personal y ya vamos para allá. Esta importancia crítica del cumplimiento de estos 5 momentos es fundamental para prevenir la transmisión de infecciones cruzadas. Cada momento representa un punto crítico donde el lavado de manos es obligatorio e imprescindible, ¿cierto? Con estos momentos, para garantizar la seguridad del paciente y del personal sanitario. Ojo, todo lo que estoy diciendo es tanto para nuestro paciente como para nosotros mismos. Son estos momentos donde es estricto y no debe dejarse de realizar el lavado de manos. ¿Quién tiene la mano levantada? ¿Catalina? Sí, o sea, lo exigen tanto que al de entrar a una UCI, uno no puede ingresar ni con aritos ni con anillos y debe hacerse un lavado de manos totalmente muy higiénico porque si no se hace, uno puede llevar contaminación de fluidos, puede llevar muchas contaminaciones hacia allá. Sí, señora, es cierto. Catalina me hace una observación y cabe aclararlo. En este momento, podemos llevar en los elementos que utilizamos. Es más, nosotras las mujeres, los caballeros también, como personal de enfermería, tanto auxiliares como enfermeros y hasta los médicos también, está prohibido en las áreas asistenciales el uso de aretes grandes. Los aretes deben ser que cubra el lóbulo de la oreja, topito, pequeño, nada aretes grandes. El personal de salud no debe utilizar cadenas, no debe utilizar reloj. Para nosotros, por ejemplo, el personal de enfermería hay unos relojes de bolsillo, ¿verdad? Para mirar la hora, pero hoy en día ya la hora está en el reloj en el servicio, está, o sea, es muy práctico todo esto. No debemos utilizar anillos. Todo esto contiene microorganismos patógenos y al momento de entrar a una UCI, por ejemplo, Catalina nos pone el ejemplo de UCI, pues todos, y más en una UCI, no debemos llevar todos estos elementos, ni en un área asistencial, nada, no usamos anillos, no usamos reloj, no usamos pulseras, las uñas deben ser cortas y sin esmalte. Los hombres también, a veces se ven auxiliares de enfermería con areticos. Listo, es muy importante. Esto lo dejamos para nuestra vida social, ¿cierto? Tendremos el momento de nuestra vida social, entonces ya el momento es, tenemos nuestras joyas, ¿verdad? Que podemos utilizar. En el área asistencial, esto no se utiliza. Por todo esto, por toda esta contaminación cruzada, y esto lleva a microorganismos patógenos. Y lo otro, nosotros nos, bueno, el personal se va con estos elementos y luego llegan a la casa y todo esto tiene microorganismos, las cadenas, los aretes, las pulseras, los anillos, las uñas. Entonces es muy importante y eso es algo estricto en toda institución asistencial. Ojo, donde se realizan procedimientos. ¿Listo? Es diferente un área administrativa. Un área administrativa es una consulta, pero pues también está prohibido el uso de aretes grandes, deben solamente alrededor del lóbulo de la oreja. Está prohibido el uso de reloj, el uso de cadenas, el uso de pulseras, anillos. Las uñas pueden ser cortas con colores claros en un área administrativa. Estoy hablando de aquella persona que está detrás de un computador, ¿cierto? Haciendo informes y demás, consultas sin procedimientos invasivos, nada, solamente el contacto con el paciente. Igual se debe realizar el lavado de manos. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta y cuando nosotros estamos en todo este proceso de personal de enfermería, debemos tener esa capacidad, ¿cierto? De decir, esto no lo debo usar y las razones, el por qué no se deben usar. ¿Listo? Es muy importante y pues cabe anotar que Catalina me recordó ese punto importante ahí para poderles pues decir que esto no está permitido en una institución de salud en procesos asistenciales. Nada, nada de joyas. Por ahí los areticos pequeños.
Es más, conozco auxiliares que ni aretes se ponen, ellos lo hacen es sus joyas en su vida social, cuando están fuera de la institución, no están de turno. Bueno, es muy importante tenerlo pendiente y en cuenta y más para nosotras las mujeres que somos un poco más vanidosas. Porque los caballeros también son vanidosos, lo que pasa es que nosotras somos un poco más. ¿Quién tiene la mano levantada? Esmeralda. Sí, muy buenas noches, profesor y compañeros. Buenas noches, Esmeralda. En el momento que nosotros no estamos laborando, podemos, sin tener nada, ni anillo, ni manilla, nada, pero ya cuando uno ya sale de turno, ya usted se puede poner la manilla que quiera, la arete que quiera, mientras esté usted en el domicilio, simplemente es así, solita, sin anillos, las uñas bien cortadas, para no lastimar al paciente al modo de cambiarlo o cuando lo están bañando. Sí, señora, muy cierto. Es más, uno ya se acostumbra. Uno ya se acostumbra. Yo, por ejemplo, en este momento, yo salí de turno a las 6 de la tarde, llegué como a las 6:20 a la casa. Y en este momento me ven solamente mis aretes, no tengo cadena, no tengo reloj, no tengo anillos, nada, no tengo sino solamente mis areticos, mis topos y listo. Y uno se acostumbra. Yo ya cadenas, esto no uso, es muy raro, tendrá que ser por ahí de pronto alguna fiesta o algo que le ponga usted el anillo o de pronto el reloj, en fin, pero ya uno se va acostumbrando. Y es muy importante tenerlo en cuenta por todo este proceso de las infecciones cruzadas y demás, y para proteger a nuestra familia también. Bueno, vamos a ver los pasos del lavado. Cada uno allá donde esté, si están desocupaditos, de pronto sentaditos en el sofá, o de pronto si van en el bus, en el taxi, pueden realizarlo. Vamos a hacer los pasitos del lavado de manos clínico, que tiene una duración de 40 a 60 segundos. Recuerden, primero debemos depositar en la palma de la mano una dosis de producto de jabón líquido suficiente, ¿cierto? Para cubrir pues todas las superficies. A veces vienen de puff, a veces vienen de pedal. Bueno, cada institución tiene sus insumos necesarios. Vamos a frotar las palmas de las manos entre sí. Podemos ver el segundo paso, ¿cierto? Donde estamos frotando la palma de la mano entre sí y es en proceso circulatorio. Luego de esto, ahí ya empieza el jabón a hacer espuma, ¿cierto? Porque es una fricción, una frotación. Frotamos la palma de la mano derecha con el dorso de la mano izquierda. La vamos a poner encima de la mano izquierda. Entonces vamos a hacer ese movimiento, podemos ver las flechas, ¿cierto? De frotación para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Y luego lo hacemos viceversa, ¿cierto? Frotamos entre sí la otra parte del dorso de la mano. ¿Listo? Entonces va la izquierda sobre la derecha y vamos a hacer la frotación. De este momento estamos en el paso 3, viceversa. Vamos al paso 4, que es frotar las palmas de las manos entre sí, entrelazando los dedos. Entonces, es la frotación, ¿cierto? Pero entonces es importante frotar los dedos en ese entrelazado. Al paso 5, vamos a frotar, vamos a hacer como un candado, ¿cierto? El dorso. ¿Qué estamos haciendo? Doble fricción, tanto los dedos que quedaron dentro de la mano como el pulgar que está en la parte externa, podemos ver de estas flechas, ¿verdad? Aquí por dentro se está haciendo una fricción y este dedo pulgar está haciendo la fricción sobre los nudillos de la mano. ¿Conocemos el lavado de manos clínico? ¿Lo practican? Sí, señora. Listo. Quien no, bueno, quien no, es importante conocer estos puntos y realizarlo y vea que en nuestras casas también podemos, es rápido, son 40, 60 segundos, eso es rapidito y aprendernos los pasos, ¿cierto? Para poderlo realizar, el jabón con su espuma para activarse y eliminar los microorganismos. Acá entonces el dedo pulgar hace esta fricción, esta frotación en los nudillos de esta mano y acá en esta parte interna también se está haciendo una fricción y lo podemos hacer, se debe hacer, perdón, viceversa. Entonces vamos a cambiar para que este dedo, al entrelazarlo el pulgar, frote los nudillos de la otra mano. Luego pasamos al paso 6, donde vamos a coger el dedo pulgar
izquierdo, derecho, como sea, pero se deben hacer los dos, y le vamos a hacer un movimiento, lo vamos a atrapar con la otra mano, ¿cierto? Y vamos a hacer un movimiento de rotación y en ese momento pues está haciendo fricción y barrido de ese dedo. Luego hacemos esta frotación de la punta de los dedos, era lo que nos decía Catalina, ¿cierto? Ya nos nombró la punta de los dedos, ¿cierto? De la mano derecha sobre la palma de la mano izquierda, es aquí donde debemos tener las uñas cortas. Entonces hacemos esa frotación, señora. Por ejemplo, yo no hace mucho que salí de turno y yo siempre trato de llegar a tiempo a mi turno, ¿cierto? En la entrada, lavado de manos. Antes de tocar al paciente, lavado de manos. Después de realizarle cualquier procedimiento, lavado de manos, guantes y tapabocas. Sí. Es lo que yo en todo domicilio, eso es lo mismo, así yo esté en mi casa, lo mismo, los 5 pasos de lavado de manos, que para mí que eso es lo esencial. Sí, señora, muy importante, y lo tiene claro, así tenga guantes, mire que ella dice, me quito los guantes, así tenga guantes, realizo mi lavado de manos, muy importante, y son pasos que ya, esto genera un hábito, y recordemos que pues ya en la parte social debemos lavarnos las manos antes de ir al baño, después de ir al baño, antes de sentarnos a comer, ¿cierto? Por ejemplo, los niños cuando llegan del colegio se van a sentar a comer, lávense en las manos, es muy importante porque vienen de la calle, del transporte, del colegio, y es muy importante para evitar todas estas bacterias, virus que ingresan por el contacto de las manos. Sí, señora, es importante estos pasos del lavado de manos. Por último, hacemos la frotación que Catalina nos decía de los dedos, ¿cierto? En la palma de la mano y viceversa, los izquierdos a la palma derecha, haciendo esta rotación, ¿cierto? Este movimiento donde las uñas están cortas y vamos a limpiar también la punta de los dedos. Luego, pues, juagamos nuestras manos bien juagaditas. No las secamos con esta toalla desechable y con esa toalla desechable o con toalla de papel, toalla Z también se llama, cerramos la llave y desechamos en la caneca negra, porque los colores de las canecas ya cambiaron también. Entonces, en la caneca negra vamos a desechar esa toallita y es un hábito que se tiene que generar y debemos saber los pasos del lavado de manos. Es importante por todo lo que tiene que ver con seguridad del paciente, que hemos hablado en la masterclass los días lunes, ¿cierto? Que es importante conocer por todas las rondas de seguridad, por todo lo de seguridad del paciente, debemos saber los pasos del lavado de manos. ¿Cuáles son esos tipos de EPPs, de elementos de protección personal comunes, cierto, que se usan en el área asistencial y sus funciones? Primero tenemos los guantes, cierto, podemos encontrar guantes de látex como estos que son los comunes, cierto, y guantes de nitrilo. Estos son de nitrilo. ¿Me apagan el micrófono, por favor? ¿Quién tiene el micrófono? Esmeralda. Esmeralda. No es Esmeralda, creo que era Catalina. Ya, listo, gracias. Bueno, vamos con los elementos de protección personal. Este tipo de elemento es el guante. Estábamos hablando de este tipo de guante que es de látex, este tipo de guante que es de nitrilo en área asistencial. Función principal, evitar contacto con fluidos corporales y un ejemplo clínico pues para la toma de muestras sanguíneas y muchísimos más ejemplos porque los guantes son muy importantes para todo. Debemos utilizar guantes al contacto del paciente, ¿cierto? Para el aseo de su unidad, para algún procedimiento, para, por ejemplo, toma de citologías. Es más, en las consultas, yo tengo una médico general que en sus consultas de consulta externa, ella atiende a sus niños con guantes, a los niños. Pues ella lo hace para protegerse y para evitar también para proteger al bebé. Tenemos los tapabocas, que está el tapabocas normal, ¿cierto? El tapabocas azul, blanco, estos tapabocas normales que pues todos en pandemia los conocimos, ¿verdad? Y el N95. Hay más tipos de tapabocas con filtros, bueno, quienes son aquí en el área de bomberos y demás, conocen otros tipos de máscaras, de mascarillas, bueno, no sé, de elementos que utilizan en sus áreas, ¿verdad? Esto para prevenir las inhalaciones de la parte respiratoria, ¿cierto?
Entonces, por ejemplo, para atención con pacientes respiratorios con alguna patología, la semana pasada, a inicio de semana, me llegó un pacientico con tuberculosis. Entonces, el pacientico inmediatamente, su diagnóstico, y mire que no tenía un diagnóstico, ¿sí ven? Entonces, ¿cómo es importante utilizar nosotros esa barrera del tapabocas? El paciente consulta y demás, tiene tuberculosis con una coinfección de VIH y inmediatamente, ¿qué vamos? A ponerle al paciente este tapabocas y a ponerlo nosotros también, o a aislarlo, obviamente, aislamiento respiratorio, y vamos a utilizar el tipo de tapabocas N95, paciente con tuberculosis, hasta que no inicie pues su tratamiento, para que estos bacilos empiecen a disminuir su contagio. Pero mire que el paciente consultó, nosotros sin tapabocas, él sin tapabocas y demás, pero pues algo muy importante y algo que pues de pronto ustedes se han dado cuenta que nosotros como personal de salud tenemos como unas barreras muy fuertes, ¿cierto? Y es muy raro que un personal de salud se contagie de este tipo de enfermedad respiratoria. Sí lo hay médicos que han tenido tuberculosis por contagio con paciente, pero no sé, nuestro sistema inmune tal vez está un poco más fuerte, pues, porque si no estaríamos en todo momento enfermos en un área asistencial y demás. ¿Cuáles son otros elementos de protección personal? Las gafas, o las llamadas también monogafas, ¿cierto? Que las hay de diferentes tamaños, hay unas que parecen que en pandemia, unas como estilo de buceo, eso nos llegaban de la ARL, cualquier cantidad de monogafas, de elementos de protección, o este tipo de careta, que también las hay de diferentes tamaños, formas en esta parte, en fin. Nos protege pues nuestras mucosas oculares, ¿cierto? Y lo podemos utilizar de pronto para una canalización endovenosa, algo que de pronto se puede hacer un procedimiento que haya esa salpicadura de algún tipo de fluido. Bata o delantal, tenemos este tipo de batas manga larga con puño, acá llevan un puño, también el delantal, tipo delantal, también se utilizaron en pandemia overoles, donde estábamos completamente cubiertos con un overol desechable, esto pues para evitar la contaminación de la ropa en procedimientos quirúrgicos, de pronto en la toma de citología también el personal debe utilizar auxiliar, porque quien la toma es un auxiliar, el uso de su bata. Hay médicos que quedaron, tenemos médicos que quedaron como con ese hábito de utilizar su bata manga larga, siguen utilizando su tapaboca, porque ahorita solamente pues esta es para aquellos que tienen sintomatología respiratoria, no es un uso obligatorio, por ejemplo, cuando no se está sino en una consulta externa, cuando no vamos a tener algún procedimiento, cuando no estamos en una sala de cirugía. ¿Alguna pregunta acá? No, señor. Profe, pero aquí tiene una presentación que si usted luego me da un campito, me gustaría compartírsela. Claro que sí, señor. Tú me dices en qué momento, puede ser al final si quieres, o ahorita es de los elementos de protección que se utilizaron para lo de pandemia. Ok, listo, sí, señor. Si quiere al final, ¿listo? Bueno, señora. Bueno, vamos a ver entonces, espérenme que se me queda, no sé por qué la diapositiva no me responde rápido. Vamos a ver cuál es esa secuencia correcta de la colocación y el retiro de estos elementos, dependiendo de lo que usemos. Por ejemplo, algo básico sería como la bata, ¿cierto? El tapabocas, de pronto en ese momento nos ponemos las monogafas o la careta y los guantes para poder, pues, atender al paciente, ¿cierto? Esa es la forma correcta de ponerlo. Bata, tapabocas, monogafas, tapabocas, ¿cierto? Cubrimos nuestra cara o careta y guantes. Ya si utilizamos algún tipo de bota o de polaina, entonces utilizamos el overol o la bata o el delantal, las polainas, nos ponemos la monogafa, nos ponemos el tapabocas, los guantes y vamos a atender a nuestro paciente. ¿Cómo es la forma correcta de eliminar o de quitarnos estos elementos? Primero los guantes, ¿cierto? Primero toda la parte de los guantes, porque obviamente los guantes están contaminados y demás. Vamos a quitar lo que es de la cara, vamos a quitar monogafas, vamos a quitar la bata y por último quitamos el tapabocas.
bata, polaina y por último tapabocas, pues para evitar que esto de pronto en el momento que yo esté retirando la bata y demás tenga algún fluido, salpique, ¿cierto? O partículas pequeñas quitándome la bata, me quito de últimas el tapabocas. Es como algo cefalocaudal, por así decirlo, ¿cierto? Que se protege ojos, cara, cuerpo, pies, ¿cierto? Manos, para poderlos quitar. Pero para quitar es muy importante primero quitar los guantes. El retiro primero debe ser de los guantes. Por obvias razones, ¿verdad? Porque el guante está untado de fluido, está mayormente contaminado. ¿Cuáles son esos errores comunes que comprometen la bioseguridad? Reutilizar guantes desechables. Error. Eso es un error, eso no se puede hacer y por eso su nombre lo dice desechable. ¿Cierto? Usar el mismo par de guantes en múltiples pacientes o procedimientos. Es un par de guantes para un procedimiento, para un paciente. ¿Cierto? Y no podemos de pronto reutilizarlo, de pronto a veces se ve que lo quitamos, lo dejamos ahí, luego vuelvo y me lo pongo. Ojo con eso, riesgo de infección cruzada entre pacientes. Tocar superficies contaminadas con los elementos de protección personal puestos, contaminar el ambiente, manipular objetos durante los procedimientos. Esto más que todo para el área de salas de cirugía, procedimientos completamente estériles, ¿verdad? Elementos estériles, entonces yo contamino, tengo mis elementos de protección personal o de pronto en un procedimiento voy a realizar un paso de sonda, hicimos la asepsia del área con guantes limpios y ya estoy estéril para empezar a pasar la sonda con guantes estériles y se genera una contaminación cruzada por la mala manipulación, por tocar superficies contaminadas. Omitir. No realizar el lavado de manos posterior al retiro o antes de la postura de los elementos de protección personal. Esto es importante. Antes de ponernos nuestros elementos, lavado de manos, vamos a hacer el procedimiento que se tenga que realizar, quitamos nuestros elementos, lavado de manos nuevamente. Esto pues tiene un riesgo de contaminación personal y ambiental. No reportar accidentes biológicos, acuérdense de las reglas universales. Reportar inmediatamente, entonces no reportarlo, ocultar o ignorar exposiciones a sangre o fluidos corporales o más aún un pinchazo, ¿cierto? Entonces es importante reportarlo. Tenemos riesgo como de sanciones legales y riesgo de enfermedades para nosotros. Entonces, no tener ese miedo de reportar, ¿cierto? Ese accidente, porque a veces tenemos como el miedo de pronto de que me van a despedir, de que me van a pasar un memorando, de que quedo de pronto, por así decirlo, entre ojos con mi jefe, mi personal, en fin. Es algo que estamos previniendo para nosotros algún tipo de enfermedad. Recuerden que la prevención es siempre más efectiva que la reacción ante un accidente biológico. Esto es lo que vamos, ¿cierto? La prevención de todos los elementos, de tener cuidado con lo que estamos haciendo, concentrados en el momento de lo que, el paso a paso de lo que estamos haciendo, pues para evitar un accidente biológico, algún pinchazo, no reencapuchar las agujas usadas, eliminarlas inmediatamente en los guardianes, en los containers. Tenemos unos casitos aquí, pues son muy básicos, algo como para que ustedes entren a analizar, que pues están las normas universales de bioseguridad, que debemos utilizar los elementos de protección personal y que no realizar estos dos puntos trae consecuencias, ¿cierto? Consecuencias como para el paciente y para nosotros. El auxiliar de enfermería administra medicamentos endovenosos a un paciente sin usar gafas protectoras, aunque existe el riesgo de salpicadura de sangre. Entonces, ¿qué norma universal de bioseguridad se incumplió? El uso de los elementos de protección personal. ¿Qué EPP específico debió utilizar? Sus monogafas, ¿cierto? Su tapabocas y sus guantes. ¿Y qué consecuencias podría ocurrir? Que de pronto una salpicadura de sangre en su mucosa ocular, infección, ¿cierto? Tanto para el paciente como para nosotros, alguna infección cruzada. Un estudiante de enfermería desecha una aguja hipodérmica, que son las agujas con las que administramos medicamentos, sin
taparla y sin usar guantes, depositándola directamente en una bolsa de residuos. Por Dios, aquí hay muchas fallas. Sin taparla, bueno, no es una falla, porque recuerden que no debe ir reencapuchada, no debemos ponerle el capuchón que trae la aguja. Sin usar guantes, terrible, o sea, hizo todo el procedimiento, todo, no usó guantes. Depositarla directamente en una bolsa de residuos, terrible. Las agujas no se depositan, nada cortopunzante en bolsa de residuos, así sea biológica, así sea roja. Debe ir en un guardián específico para ellos. ¿Listo? Estos errores ilustran el incumplimiento de las normas, ¿cierto? Se puede exponer a trabajadores de salud a riesgos graves, como por ejemplo la señora de oficios generales, llevando esa bolsa, los señores recolectores de estos riesgos biológicos, ¿cierto? La reflexión crítica sobre estos escenarios fortalece la cultura de bioseguridad. Por ejemplo, algo que se ve también son estos señores recolectores de los desechos, ¿verdad? Los señores desechos que salen de nuestras casas. Hay pacientes que todavía no tienen esa cultura, aquellos pacientes que se inyectan insulina, algún tipo de medicamento y desechan estas agujas o estos elementos cortopunzantes en las bolsas de los desechos, ¿cierto? Entonces es una cultura y es una conciencia también hacia este personal que está laborando con la manipulación de estos desechos orgánicos o de estos desechos de papel, por ejemplo, que estamos hablando a nivel social, ¿cierto? Ya dentro de una institución de estos desechos biológicos, y Pablo nos decía que tiene algún estudio sobre la manipulación de esto, no sé, de elementos, de insumos, de químicos. Entonces es la manipulación de todo esto que también nos lleva a tener riesgos biológicos. Existe una legislación y unas normativas vigentes en Colombia, ¿cierto? La resolución 666 del 2020, donde vienen todos los protocolos de bioseguridad, ¿cierto? Que se establecen para procedimientos, ¿cierto? Son de forma obligatoria estos protocolos para garantizar la bioseguridad de la institución de salud y estas actividades de riesgo biológico. La resolución 3100 del 2019, donde están los estándares de habilitación cuando hablamos de una institución de salud, son muchos, son todo el proceso de cómo debe prestar los servicios una institución de salud, define los estándares mínimos, ¿cierto?, para prestar estos servicios, incluyendo en estos estándares las medidas de bioseguridad y la protección del personal. También pues el conocimiento del personal sobre estas medidas, sobre los protocolos, sobre el lavado de manos, el uso de EPPs, todo esto lo lleva a la resolución 3100. La ley 9 de 1979, el Código Sanitario, norma fundamental que establece medidas sanitarias para proteger toda la salud pública, ¿cierto? Toda la parte de contaminación ambiental, biológica y demás, para prevenir pues las enfermedades en los seres humanos. La ley, se me pasó la diapositiva, para darle la oportunidad a Pablo. ¿Qué hora es? Bueno, vamos a mirar la ley 1164, que es el talento humano en salud, ¿verdad? Que es el que regula la formación, todo este proceso, el ejercicio y las responsabilidades del talento humano en salud, incluyendo las obligaciones de capacitación, el conocimiento, ¿sí ve? El conocimiento de la bioseguridad. ¿Por qué es importante utilizar los elementos? ¿En qué momento, cierto? ¿En qué momento realizamos el lavado de manos? ¿Cómo es este lavado de manos? El conocimiento del paso a paso y pues la implementación de todos estos protocolos de bioseguridad en las instituciones de salud. Para concluir, compañeros, una responsabilidad ética es todo este proceso de cuidarnos, cuidar del entorno donde trabajamos, cuidar al paciente y el entorno donde el paciente va a estar, pues, atento a la prestación de los servicios de salud, ¿cierto? Que quienes los brindamos, pues todo el equipo de salud, que es un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Somos un equipo de médicos, enfermeras, auxiliares, especialistas, todos. Y somos responsables de todo este proceso. La bioseguridad es una responsabilidad ética que protege la vida
dignifica la profesión del auxiliar de enfermería. Aplicarla correctamente es demostrar amor por la salud y respeto por la vida. Recuerden siempre que ustedes deben dimensionar o estar pendiente de que la atención que están brindando en ese momento, ¿cierto? Seguramente al paciente X o atienden muchísimos pacientes, en algún momento yo como personal de salud podré llegar a ser paciente, ¿cierto? A ser esa persona que está requiriendo esa prestación de servicios en salud. O mi papá, mi mamá, mis hijos, mi esposo, mi esposa, mi familiar, ¿cierto? Entonces vamos a tener esa responsabilidad ética en la atención para poder, obviamente, que como no atendemos, queremos que nos atiendan en algún momento. Amor por la salud, proteger a los pacientes y pues a todos nosotros como personal, respeto por la vida, dignificar la profesión sanitaria, porque eso es lo que estamos haciendo acá, es una profesión sanitaria y estamos trabajando y cuidando vidas, seres humanos. Para terminar, esta actividad está en el módulo, ¿cierto? Es una tablita con 3 columnas donde vamos a poner un procedimiento clínico X, ¿cierto? Cualquier procedimiento, vamos a hacer un procedimiento, vamos a poner el elemento de protección o los elementos de protección utilizados para ese procedimiento y qué riesgo previene esos elementos de protección personal en ese procedimiento clínico. ¿Listo? Recuerden que su mayor herramienta de seguridad es el conocimiento. Debemos protegernos, proteger al paciente siempre y al entorno en el que estamos nosotros y está nuestro paciente. Si de pronto la actividad, ahorita lo visualizo en la, no, tranquilos que yo miro si la actividad no está cargada, será cargada, ¿listo? Tengan la plena seguridad que a partir del lunes ya está. Ahorita miro si alcanzo a revisarla, si no la reviso el fin de semana, si no está la cargamos, ¿cierto? La cargo para que ustedes puedan realizar esa actividad en la plataforma. Recuerden siempre visualizar los módulos, de pronto antes de la clase, realizar las lecturas y pues, ¿qué recomendación les doy? Que pongan la evaluación después de la clase, vuelvan y hagan las lecturas para pues mayor seguridad en la presentación de estas evaluaciones. ¿Listo? Entonces vamos a darle aquí de forma rápida. Espérame a Pablo. ¿Quiere presentar algo, Pablo? Pablo. Dame un segundo, profe, que estoy viendo cómo me meto. Okay. No me da la opción, profe. Bueno, Allá, Pablo, ahora sí. podemos hacer una... ¿Ya? Ahí en teoría está compartiendo ya. ¿Me confirmas? Creo que sí, ya está empezando, sí, señor. Sí, ahí está. Ok, vamos veo que son 39 diapositivas. Vamos a hablar rapidito. Ok, listo, Pablo. Pues rapidito. Bueno, no, durante pandemia una de las cosas importantes que nosotros tuvimos fue identificar los elementos de protección personal adecuados para el tipo de labor que se estaba desarrollando. Es por eso de que se empezó a dar prioridad a esta actividad. Permíteme, por favor. No me da la opción de cambiar. Pasa la diapositiva dándole clic en la parte de abajo, a cada presentación, ¿sí? Dale clic a la diapositiva de abajo si lo que quiere es pasar otra.
Estos son overoles, guantes de nitrilo en la imagen, ¿no? Vemos estas monogafas, esto era la que les decía que parecen como de buceo, son grandes, diferentes a las que les mostré en la imagen. Veo aquí también los Por termómetros. ejemplo, profe, Bueno, no Señora, me dio la opción. por ejemplo, cuando yo estoy cuidando a un paciente en el hospital, a mí me dan sí, una caja de guantes, pero no de los blancos que tienen látex, sino que de los azules. ¿Por de qué? Porque nitrilo. ese polvito que viene en el guante, soy alérgica. De una Ajá, vez me da brote y como que no puedo ni respirar. Entonces ya cuando yo llego allá, me dan mi equipo, que es mi bata, guantes, tapaboca y las gafas. ok. Sí, señora, de nitrilo, pensé que era de pronto por la dermatitis, pero es por el polvito ya la parte alérgica, ¿cierto? Respiratoria. Pero existe ese de Sí, sí, nitrilo, que son señora. esos azulitos, y le dan sus elementos de protección personal. Ya creo que Pablo pudo. Bueno, entonces acá básicamente nos dice que los equipos de protección individual para el personal de bomberos nos dan opciones dependiendo básicamente de si vamos a estar en contacto con problemas respiratorios o con problemas circulatorios. Es claro que cuando voy a atender un paciente con hemorragias, pues debo tener la ropa antifluidos, la bata desechable de antifluidos, el respirador N95, que es el de máxima protección, el escudo Sí, facial o monogafas, protectores para cabeza, delantales, guantes impermeables y guantes de látex quirúrgico. Lo que dice la compañera es muy cierto. No utilizamos el guante de látex porque ese es un guante que es supremamente frágil y se rompe muy fácilmente, sino que sí. utilizamos ese guante de nitrilo, normalmente el mismo que utilizan en odontología, porque es mucho más grueso, es mucho más manejable y nos da un mayor nivel de protección. Ahí podemos Y ver un traje, se adhiere más fácil ahí a está, la ahí está, mano. en la A la mesa. mano se adhiere más fácil. Hay una mesa, mira, ahí. Ok, tenemos ese traje, eso es un overol, un traje de malla. Exacto. Entonces ahí, por ejemplo, vemos que tiene un traje tipo Tyve que es completamente antifluidos o la ropa normal que posee el médico que repele todo tipo de líquidos y de un mayor nivel de resistencia. Con relación a lo que tú dices ahora de las botas, también vemos varios tipos de botas acá que van desde la bota pantanera normal que vemos en la parte de arriba o la bota que ven de color naranja que es la precisamente utilizada para cuando tenemos materiales peligrosos o Llamada tenemos combustible. ¿Cómo? media caña. Exacto, media caña. La naranja, pues básicamente es diseñada como tal para materiales peligrosos con suelas repelentes a combustibles y ácidos y ese tipo de elementos. En la parte de los guantes hay algo que realmente nosotros utilizamos mucho y es utilizar un guante interno, ¿sí? Que puede ser el de Doble nitrilo, o protección. utilizar el doble guante. Tiende a ser un poquito incómodo, pero nos da mayor seguridad teniendo en cuenta de que ese guante blanco que ven ahí al lado izquierdo tiene un problema y es que se rompe muy fácilmente y queda uno muy fácilmente expuesto. Entonces uno lo que hace es que utiliza doble guante para adelantar los procedimientos y tener un mayor nivel de protección. Acá las batas desechables y trajes, estamos hablando del tipo Taichen, nosotros encontramos en el medio dos trajes, los tipo Taichen y los tipo Taibe. Los tipo Taibe son básicamente para polvos, ¿sí? Los Taichen dan mayor impermeabilidad y son para líquidos y gases. Y las batas tipo cirugía, como la que vemos ahí, que ya están dirigidas más Estas son específicamente las para que, el manejo sí, de fluidos. asistencial. Sí, estas son las que se utilizan en el área asistencial y este es el puño que les comentaba de la bata. Sí, señor. Cuando no se tiene ese puño, lo que uno hace básicamente es que coge con Con el esparadrapo. guante. Exacto, y lo que hace es que protege para evitar que esa manga se vaya a subir y en cualquier momento vamos a tener un contagio por absorción cutánea. Con relación a las máscaras y respiradores, pues tenemos de varios tipos. Estamos hablando de que es importante determinar el tipo de riesgo al que nos vamos a estar enfrentando para determinar si utilizamos el guante tipo paciente, el que tenemos al lado izquierdo, o los Sí. respiradores que vienen en diferentes modalidades N95 para el personal específico de la salud. Las mascarillas desechables que fueron tan famosas durante todo el tiempo de pandemia y que realmente mucha gente no las sabía utilizar a pesar de que eran desechables, lo que hacían era que utilizaban, lavaban y muchas oportunidades pues, las tenían puestas hasta 2 o 3 días.
que es algo que realmente fue una gran falla que se tuvo por desconocimiento también y por economía. Estas son las que... Exacto. Acá vemos otro tipo de respiradores tipo media caña. Estamos hablando del N95, que es el que nos da un mayor nivel de protección, pero nos genera exposición, mientras que vemos en el medio la media cara con filtros que vienen específicamente para gases, líquidos, vapores, ácidos, de acuerdo a lo que nos vayamos a enfrentar. Para cada uno de ellos hay un filtro diferente. Y el lado derecho, que es la careta completa o conocida como full face, que lo utilizamos sobre todo cuando estamos utilizando equipos de respiración autónoma para accesar a áreas donde podamos tener potencialmente virus peligrosos, como pudo haber sido el anthrax en su momento, que generó pues bastante líos y riesgos para todos los que somos personal de la salud. Las capacidades de los respiradores en el 95, pues acá no me voy a quedar mucho, pero lo importante es que los conozcamos ahí. Ellos traen Capas. unas capas que permiten que se filtre esas microgotículas de saliva y que no pasen a donde nosotros estamos. Mucha gente, por ejemplo, utilizó esos respiradores, este mismo tipo de respirador, pero con unas valvulitas a los lados. A los lados, problema, a veces dos, a veces una. Exacto, el problema es que esas le facilitan a uno más la respiración, pero contaminan al paciente. ¿Por qué? Porque es que ahí me está protegiendo a mí, pero no protege al paciente porque mis microgotículas sí pueden salir por esas valvulitas y podían generar contaminación. Este ya se ve más en a nivel de los quirófanos especializados. El P100 ya no es N95 y no P100 un máximo nivel de protección. Normalmente estos vienen con unos filtros de carbono que permiten una duración entre 4 y 6 horas de uso continuo. Este respirador N95, que fue el más común que tuvimos nosotros ahí, que era como el de más combate, uso de 8 horas continuas, una semana con adecuado sellado y en trabajo discontinuo. O sea, me lo puedo colocar, quitar, ¿sí? Tiene una ventaja grandísima, y esto, por ejemplo, no empañan las gafas, a diferencia de los otros que sí. De los otros, sí. Exacto, eso era mortal para los que utilizamos lentes, ¿sí? Tiene carga electrostática para retener partículas, por lo tanto, también esa carga electrostática podía ser generadora de fuego, ¿no? Si yo estaba en un lugar que fuera potencialmente con riesgo de incendio, esa carga electrostática podría ser la gran chispa para iniciar un fuego en un lugar dado. Y las nomenclaturas, pues que aquí esto ya es el tema de pronto más adelante, que me imagino que nos lo irán enseñando ustedes, con relación a las numeraciones, a la N95, a la R, a la P, ¿sí? Los diferentes significados, no resistentes a sustancias oleosas, o sea, petróleo, gasolina, aceites, lubricantes, ¿sí? La R, que dice que son resistentes a sustancias oleosas, para cuando trabajamos en lugares donde hay vapores y gases combustibles. Y los P, que es muy resistente a sustancias oleosas, que lo utilizamos, por ejemplo, cuando estamos haciendo mantenimientos o trabajos en tanques. Y todos electrostáticos, esta de pronto te la hago llegar por interno para que miren de pronto en qué puede ser manejado. Estos respiradores sí son reusables, simplemente es darles la respectiva limpieza después de cada uso, porque al ser elementos de goma, de plásticos, de siliconas, pues también al quedar el sudor impregnado en ellas es un gran generador de hongos, y son equipos que vuelvo y juego, hay que aclarar que son de uso personal, eso no se lo puedo pasar yo absolutamente a nadie, eso lo uso yo y pare de contar, y además de que son supremamente costosos. El de la derecha puede estar alrededor de los 250,000 pesos, y la máscara de la izquierda está alrededor de 1 millón de pesos. Los filtros, como le decíamos ahora también, cada uno de ellos viene para unos tiempos de uso promedio que pueden ser hasta de 40 horas, o de acuerdo al nivel de contaminación se pueden contaminar en 5 segundos. Yo por lo menos trabajo en ambientes donde manejo procedimientos de monóxido de carbono de 2 y 3 mil partes por millón. Eso equivale a que yo entro con un filtro y en cuestión de 2 minutos ya está contaminado y ya no sirve para absolutamente nada. Compañero, qué pena que le interrumpa. ¿Sí? Es que tengo que salir de emergencia. Qué pena, un accidente de tránsito. Tranquila, Esmeralda. Por mi parte ya la clase terminó.
Estamos con Pablo que nos está compartiendo pues toda esta información importante en el uso de esto. Igual recuerden que ya queda grabada, bueno. Bueno, señora, muchísimas gracias. Y ahí, profe, ya para terminar, mire, esta imagen acá lo dice realmente cómo es el Una proceso de válvula. protección con la válvula de exhalación. Y ahí vemos, claro, a mí me protege, pero al que está afuera está recibiendo absolutamente todos los contaminantes que tengo Fluidos. ahí, todos esos fluidos y esos microgoticos. La forma de la postura correcta. Correcto. Tú decías Que fue ahora muy una cosa. No, Pablo, y compañeros aquí presentes en sala que se quedaron, cuando todo esto de pandemia no se sabía poner, veíamos de pronto la gente del común con el tapabocas mal puesto, en fin. Y la siguiente diapositiva que mostró, sí, fue total la parte de marcado, la parte de quienes usamos gafas, por ejemplo, yo uso también lentes, entonces teníamos que la monogafa sobre el lente, ¿verdad? Porque necesitamos nuestro lente de aumento, nuestra fórmula, la monogafa, el tapaboca, el gorro, en fin, entonces terminábamos súper mal, la orejita, la parte de arriba dolorida, terrible todo este proceso de pandemia. Ay, mire, esta es la máscara y esta es la monogafa sí, una monogafa que les decía que tenía como proceso de buceo, ¿verdad? Parece de buceo, súper fea para usar. A nosotros nos llegó Súper también de ese incómoda. incómoda, aprieta la parte de atrás, se empaña bastante, es bastante desempaña, súper incómoda, pero de esas también se usaron a nivel asistencial en pandemia, porque ahorita ya pues la monogafa, ese tipo de careta, ella se sube, se baja, ese tipo de overol, ahí en eso puedo ver el overol que se utilizaba, pues no llegábamos hasta allá a la parte de esos protectores con filtros, la careta sí, Sí, mire, en pandemia me tocaba utilizarlo de turnos de 8 a 12 horas continuas. Todo el terrible, tiempo. sí, eso fue el uso, y aún lo que les comentaba, algunos médicos, algún personal de salud todavía utilizan su bata, su tapabocas como su elemento de protección personal para todo, sea asistencial, consulta externa, y están bien protegidos. Otras protecciones, ok. Esto ya es la parte de las protecciones que tú manifestabas ahora. Y es Ok. que realmente la protección hay que hacerla es completamente. Estas son las áreas de descontaminación que le sugerían a uno. La Sí, parte de postura, los elementos que se utilizaban, por ejemplo, el límpido, que fue muy mal utilizado, el amonio cuaternario, que fue pésimamente utilizado, el amonio generando. cuaternario lo utilizamos en la institución donde laboro para la parte de desinfección, pero él debe saberse diluir, ¿no? Para toda la parte pero lo utiliza la señora de oficios generales. Lo que pasa es que el problema del amonio cuaternario no es la dilución, el problema es que él debe ser aplicado generando una película protectora, en pocas palabras, con un trapito y flotando sobre las superficies para que Sí, se haga la asepsia. El lo problema tiene es que en esa época lo utilizábamos era con aspersores y sí, regábamos por todos lados y esa vaina sí realmente no generaba función. Es lo mismo que se hizo con el alcohol. El alcohol por absorción cutánea es tóxico y es cancerígeno. Entonces todo el mundo, en lugar de lavarse con agua y jabón, lo que hacía todo el tiempo era lávese y lávese con alcohol, alcohol, alcohol. Y como el resultado, pues alcohol hoy al en día tenemos, 70%. claro, y el resultado es que hoy en día hay mucha gente, por ejemplo, que tiene problemas porque uno, se le borraron las huellas. Dos, empezaron a tener problemas de hemorragias, de hemorragias a nivel de los vasos capilares que tienen a nivel de las manos. Y tres, vuelve y juega. Es un elemento que es altamente cancerígeno, no con un o dos untadas, sino obviamente con un uso que sea prolongado como tal. Y eso es algo que mucha gente no pudo entender y todavía hay mucha gente que anda con el fresquito de alcohol para arriba y para abajo utilizando. Gracias, profe. No, señor, muchas gracias a usted. Mire cómo Pablo nos hace una extensión desde su ámbito laboral, ¿cierto? Desde su proceso. Habrán otros elementos utilizados, de pronto algunas instituciones a nivel de la institución en la que él labora y pues su profesión, pero pues tenemos claro, ¿cierto? Tenemos en conjunto que pues los elementos de protección personal, para qué son usados, cómo se usan, ¿cierto? Es muy importante el saber
la manipulación, la colocación de un tapabocas, de una bata y pues lo importante que son el uso para protegernos y proteger a nuestros pacientes. Muchas gracias por quedarse hasta este momento. Mire, esperamos a que Pablo nos hiciera y nos compartiera esto. Recuerden el ingreso al módulo en la plataforma, recuerden la actividad. Yo ahorita la visualizo, de una vez voy a mirar si está cargada, si no las cargo, ¿cierto? Y poder realizar. Nos vemos en la masterclass del lunes y en la clase de la materia en sí el día viernes nuevamente. Que tengan buena noche, que estén muy bien, feliz fin de semana y fue un placer estar con ustedes la noche de hoy. Feliz noche, Dios la bendiga, profe y compañeros. Amén. Muchas gracias. Buena noche. Gracias, Pablo, por compartir su experiencia. Vale, profe, una feliz noche y a usted gracias por el espacio brindado. No, señor, con gusto. Que estén muy bien. Buena noche.